Hoy es nuevamente un día muy movido en la plaza financiera, con un dólar en la frontera de los 16 pesos, con las expectativas que planteábamos hace momentos en una nota respecto de lo que pueden pasar con pequeñas y medianas empresas. Estamos a través de Skype en línea con Martín Rapetti, que es investigador asociado del Centro de Estudios y Sociedad Cedes, aparte de ser investigador del CONICET. Gracias por estar con nosotros, Martín. Un gusto, gracias a ustedes por llamar. ¿Cuánto debe tenerse en cuenta como termómetro, como indicador de la economía, lo que está pasando con el dólar ilegal, blue, paralelo, como quiera llamársele? Y bastante, porque es un precio alternativo que tiene todo aquel que tenga dólares o que pueda eventualmente en un futuro tenerlos. O sea, que es un precio relevante. Obviamente, cuanto más se ensancha la brecha entre el oficial y el paralelo, el blue, más suben los incentivos a destinar dólares al mercado ilegal y más, eso sobre todo para los que tienen dólares, y más incentivos hay para aquel que necesita dólares ir a pedirlos al oficial. Entonces, eso crea un problema al Banco Central que tiende a perder reservas, y eso es problemático, porque cuanto menos reservas tiene el Banco Central, más temor genera en la gente la posibilidad de que eventualmente el Banco Central tenga que modificar abruptamente el precio del oficial. Entonces eso es un problema grave. El gobierno atribuye esta suba a una suerte de conspiración política de sectores que son capaces de manejar este mercado paralelo para perjudicarlo políticamente. ¿Visión de esta única reacción que tiene el gobierno? No te escuché bien, visión. ¿Cuál es la visión de la única reacción? Porque no interviene en el mercado, no intenta bajarlo. ¿Qué te parece que el gobierno solo mire una suerte de conspiración en esta situación? Y que es bueno, ojalá que sea más que nada un discurso y no un diagnóstico, porque si es un diagnóstico es preocupante, porque no funciona así la economía. Digamos, ese diagnóstico si es diagnóstico es completamente errado. Digamos, uno obviamente puede ser que en el margen, en una situación de mucha vulnerabilidad crítica, puede haber lugar a algún tipo de manejo conspirativo, de colusión, como para generar algún cambio brusco en el precio de la divisa, pero no es así como funcionan los mercados. Los mercados funcionan con gente que más o menos toma decisiones, vas tratando de ganar plata, y digamos, así funciona el capitalismo. Entonces, si una persona cree que el precio de un activo, en este caso el dólar, va a subir, es conveniente comprarlo antes Claro. que suba de precio, y es conveniente venderlo después de que suba de precio. Entonces, digo, es simplemente eso. Martín, Es, la situación que tenemos hoy, con un nivel de reservas que no es desesperante, pero que tampoco es tan abundante como supimos tener, con un dólar, como decía, en la frontera de los 16 pesos y con una ausencia, creo yo, vos me corregirás, de un plan económico de fondo que ataque la inflación o variables económicas centrales. ¿Qué se podría hacer para manejar esta situación del dólar blue? No tengo nada para corregirte, porque lo que dijiste está bien, o coincido plenamente en el diagnóstico que haces. Mira, hay ahora en los medios, veo a los periodistas preguntando esta pregunta que me estás haciendo vos respecto a qué medidas se pueden tomar. Y a mí, la verdad, yo no quisiera responder la respuesta en medidas cortoplacistas, en decir, bueno, podría tal vez para llegar a enero hacer tal cosa, o podría hacer. Yo creo que lo que tenemos que decir con responsabilidad a los economistas, los que estudiamos esto y pensamos esto, es que acá lo que se necesita es un plan integral. O sea, yo no quiero Claro, empezar a especular con las medidas. claro. Bueno, podés conseguir un puente de financiamiento de 2.000 millones para llegar a tal. Digo, acá el problema fundamental acá hay una economía que está en un grave desequilibrio, tiene el tipo de cambio apreciado,
tiene un desequilibrio fiscal importante, no terrible, pero importante, tiene un gran desequilibrio en términos de otros precios relativos claves, como son las tarifas de servicios públicos, que son después de años de no ajustarlos, están en precios irrisorios. Entonces hay un conjunto de desequilibrios que hay que atacar y lamentablemente no es fácil hacerlo, porque decir que hay que subir las tarifas significa que el salario, el ingreso de las personas medido en tarifas va a caer. Decir que el precio del dólar está muy barato y hay que ajustarlo significa que en términos de dólar, en términos de bienes que se comercian internacionalmente, el salario va a tener que caer. Entonces es una cosa realmente odiosa, fea. Es producto de la negligencia de haber llegado hasta acá. O sea, a nadie le gusta tener que hacer estos ajustes, pero el problema no es el que hace el ajuste, sino el que llevó a la situación a que después se tenga que hacer un ajuste. Claro. Entonces, esto no es un problema realmente de izquierdas o de derechas, es un problema de restricciones presupuestarias. Si vos se te fue la mano con algunas cosas y después las tenés que corregir, es odioso, pero hay que hacerlo. Entonces, el problema no solo es eso, sino que hay que hacer toda esta serie de ajustes y en consonancia con eso hay que hacer un plan integral desinflacionario. Para hacer un plan integral desinflacionario, primero y principal hay que empezar por corregir el INDEC. O sea, todo el mundo sabe que las estadísticas del INDEC no reflejan la realidad. Entonces hay que encarar una reforma del INDEC, darle credibilidad que no tiene. Entonces hay un conjunto de cosas muy relevantes que hay que hacerlo. Yo sinceramente creo que si el gobierno hasta este momento no las hizo, no tiene incentivos a hacerlo, porque obviamente lo que hay que hacer es bastante impopular. Claro. La gente obviamente que no se dedica a esto no entiende la magnitud de los desequilibrios y cuando haya que hacer todo esto va a ser una cosa bastante impopular. Entonces el gobierno obviamente tiene sus incentivos a tratar de pasarle al próximo gobierno todas estas complicaciones que van a tener que hacerse. Claro, porque yo digo, aparte pensaba en este diagnóstico que comparto, digo, un plan económico debe ser un conjunto de medidas, no un parche para alguna de los hechos que van apareciendo, el dólar por un lado, la inflación por el otro, corrección de las estadísticas que parecía se quiso hacer y luego quedó a mitad camino en el INDEC. Digamos, ¿hay plazo para hacerlo en 15 meses antes de que se vaya al gobierno? O sea, ¿hay plazo para hacerlo? Sí, claro, pero digo, ¿te parece que una estructura política para pensar que este gobierno que niega la situación puede lanzar un plan económico? Y, digo, el bienestar general demandaría que se hiciera, no, pero el bienestar general no coincide a veces con los incentivos de quienes conducen el país necesariamente, porque bueno, obviamente tienen sus propios incentivos, tienen que ganar elecciones, tienen que, es un problema no argentino, es un problema de cualquier país en general, justamente para evitar estos problemas donde hay incentivos que no coinciden con el incentivo general, digamos, con el bienestar general, se crean instituciones para tratar de proteger al conjunto de este tipo de diferencias de incentivos. Yo sinceramente no veo que eso vaya a ocurrir. Sería ideal, pero me parece que es un poco naif pensar que sí, utópico pensar que vaya a pasar. Digo, sé que esta pregunta hay que hacérsela a un astrólogo, no a un economista como vos, que estudia seriamente la ciencia económica, pero si no aparece un plan, si la actitud es acusar una suerte de conspiración política, si no se combate la inflación, ¿tiene techo el dólar? Que no me gusta contestar esa pregunta porque puede leerse de maneras muy distintas. Hay digamos, el dólar es un activo, ¿no? O sea, la gente usa el dólar como para reserva de valor, ¿no? O sea, protege sus ahorros y los pone en un activo que sabe que a lo largo del tiempo no van a sufrir una pérdida de valor. Y el dólar funciona muy bien en la Argentina como instrumento de esa naturaleza. En general, hay un montón de activos y, por ejemplo, uno puede ser las propiedades. Y en finanzas se habla mucho de burbujas. ¿Qué son las burbujas? La burbuja es cuando el precio de los activos sube de manera excesiva y en general las burbujas
se pinchan en algún momento y baja el precio de ese activo. El ejemplo, digamos, más reciente puede ser la burbuja de las viviendas en Estados Unidos, ¿no? Que fue bastante conocido a nivel mundial. El dólar tiene el precio del dólar tiene una particularidad, o el dólar como activo tiene una particularidad que puede ser que el precio suba excesivamente. Por ejemplo, hoy 16, 15, 50 es un precio excesivo dado los precios de la economía, es muy alto. Ahora, a diferencia de cualquier otra burbuja, o sea, uno podría decir, hay una burbuja con el dólar hoy. La diferencia sustancial es que con el dólar la burbuja no se pincha y baja, sino que lo que hace en general es que arrastra el resto de los precios de la economía hacia arriba. Entonces, la distancia que hay entre el precio del dólar y el precio de los bienes se achica en general yendo el precio de los bienes hacia arriba. Y eso es lo que produce la inflación. Entonces vos, digamos, yo te contesto con una pregunta. Claro. Si vos me hacías la pregunta hace año y medio, 2, y el dólar blue estaba a 5, y me preguntabas esto, que llegara a 16, ¿para vos era tener techo o no tener techo? No sé, digamos, lo dejo a la interpretación de cada uno. Pensé que me iba a decir, lo dejo a tu criterio y éramos Karina Jelinek en un momento, pero bueno, no. Sí, ya está muy trillada. Sí, claro. Está. Bueno, veremos qué sucede. Gracias por atendernos como siempre. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Chao, la situación económica y esta visión que está centrada, creo que hay una gran lugar común de todos los economistas. No hay un plan integral que ataque cuestión inflacionaria, cuestión de los índices de medición y por ende la cuestión del dólar blue. Así seguimos.